A ver, voy a poner el ejemplo primero aquí para que lo... Después lo voy a hacer en el tablero, pero necesito primero que preste atención a los pasos del eje vertical y eje horizontal. El movimiento del proyectil tiene varios movimientos. Cuando lanzas hacia arriba, y él va a caer, cuando lanzas hacia arriba es vertical. Cuando lanzas hacia el frente, el movimiento es horizontal. Entonces, esto que está aquí son los datos. En los datos siempre va a tener la gravedad, tiene que saberla. La altura va a depender de la altura que alcance la pelota. Aquí en el dibujo se ve que alcanzó 40 metros, digo 30 metros, o 29.20. Bien, y le dan un ángulo. Le dicen que la velocidad es 9 metros por segundo. Bien, si se dan cuenta, esto lo tiene que copiar. Cuando le dan el ángulo, usted tiene que calcular la velocidad inicial por el coseno del ángulo y eso le va a dar la velocidad en el eje X. ¿Qué pasa? Ahora la velocidad se va a ver en dos ejes, X y Y, porque cuando lo lanzan, él va hacia arriba, ese es el eje Y, y cuando va cayendo hacia el eje X, de manera horizontal. Usted tiene que calcular las dos velocidades. ¿Cómo la calcula? Esta es la fórmula. Velocidad inicial en X igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Esa fórmula la tiene que copiar. Y la otra es velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Eso lo copia. Eso es necesario. Eso es necesario para poder calcular esas velocidades. Bien, tienen que copiar esa fórmula para saber. Bien, ya después que usted calcula las velocidades tanto en X como en Y, usted tiene que ver lo que sucede. Si el lanzamiento es horizontal, que es una vez que es en Y, la velocidad inicial en el movimiento vertical, digo, en el movimiento horizontal, que es en X, va a quedar igualito, le va a quedar la misma velocidad, no va a variar, ¿ya? La velocidad primera que calculó va a ser igualita, no tiene que hacer más nada, porque nada lo afecta. Pero en Y, como el movimiento fue hacia arriba, usted lo va a volver a calcular. Va a calcular la velocidad final. Y la fórmula de la velocidad final es velocidad inicial en Y por la gravedad por el tiempo. Todo depende del movimiento que se aplique a la hora de lanzar el proyectil. Si lo lanzan hacia el frente, así recto, de manera horizontal, entonces cambia. Entonces usted va a buscar entonces la velocidad en X. ¿Bien? Eso es lo que quiero que sepan. Cuando el movimiento es hacia arriba, que es vertical, usted calcula todo en el eje Y. Todo lo calcula en el eje Y. Cuando el movimiento es hacia el frente, usted lo calcula hacia el eje X. ¿Ok? Necesito que estén claros en eso, para que no pase lo mismo que pasó con el MRU. Tienen que saber que hay dos distinciones. A partir de ahora usted va a calcular velocidad en X y velocidad en Y. Bien, tiene que ver cómo es el movimiento, si es hacia arriba o si es hacia el frente. ¿Ya? Tiene que ver eso. Si se dan cuenta, aquí calcularon la X y la Y. Ahora, para calcular las distancias, van a ser dos distancias diferentes. La distancia en X y la distancia en Y. Si se dan cuenta, para calcular la distancia en X es velocidad en X por el tiempo. Velocidad final en X por el tiempo, que es esta que está aquí. Y para calcular la distancia en Y pusieron H
más la velocidad inicial de y por el tiempo, menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Todo esos datos lo tiene. Ya tiene la velocidad en y, que aquí está. Tiene la gravedad, que es esto. Y tiene la altura, que es 29.20. La h indica que es altura, ¿ok? Es altura. Entonces, es necesario saber esos datos. Acuérdese que ahora va a calcular en y y en x. Igual, velocidad en y velocidad en x. Ya las cosas cambian. Usted siempre le van a dar la velocidad inicial. Esta velocidad siempre se la van a dar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la necesita para calcular las otras velocidades. Si no le dan esa velocidad, usted no puede hacer nada. Bien, siempre le van a dar h para saber la altura. A veces le van a pedir la h y usted va a tener que despejar la fórmula. Bien, ¿copiaron ese ejemplo? Para pasar, acuérdense que lo estamos viendo primero. Lo estamos viendo primero aquí porque necesito que capten la idea. Ya la próxima clase voy a hacer los ejemplos en el tablero para que vean los cálculos, cómo se hacen. Pero primero necesito que capten la idea, que analicen los problemas, porque es un problema, son problemas de aplicación. Y hay que leerlos y analizarlos. ¿Bien? ¿Me avisan? Este ejemplo dice, minuto 90 de juego, Lopera se acerca al balón para lanzar un libre de directo a 40 metros exacto de la portería, da 2 pasos hacia atrás y lanza. El balón describe una trayectoria parabólica y sale con una elevación de 20 grados. Ese es el ángulo. Usted copia ese dato. Ya se lo dan, usted copia, tengo el ángulo. El balón entra por la escuadra a 1,70 m de altura. Cuando le dicen de altura es h. Él entró a 1,70 m. Tras oír esta emisión de la radio, sabría responder la siguiente pregunta. Desde que Lopera chuta o patea y marca el gol, ¿cuánto tiempo ha transcurrido y a qué velocidad salió el balón desde la bota de Lopera? Quiero saber la velocidad inicial y el tiempo inicial desde que pateó. Todo eso tengo que anotarlo. Anoto el t, pongo t de tiempo, pongo velocidad inicial igual a lo que vaya a buscar. ¿Qué altura máxima alcanzó la bola y con qué velocidad llegó a la portería? Vamos a ver la solución. Dice lo siguiente. La primera pregunta era el tiempo y la velocidad inicial. Dice, en el instante en el que el balón llega a la portería, X es igual a 40 metros. X porque va de manera, el patio recto. No patio hacia arriba, patio recto. Bien, eso es lo que tienen que ver. 40 metros, que era la distancia que él estaba desde donde hizo la falta hacia la portería. Ese es X. Y Y es la altura que lleva la bola al entrar a la escuadra. Entonces, voy a calcular, tengo que usar dos fórmulas. Tengo que usar la fórmula de X, porque acuérdense que ahora son dos ejes. Uso esta fórmula y la fórmula de Y. Espérense, ahora esto aquí. Y la fórmula de Y, ¿bien? Voy a reemplazar. En la X reemplacé los 40 porque no lo tengo. Porque es lo que tengo, que es la distancia. La velocidad inicial es lo que quiero buscar. Y el coseno del ángulo también lo tengo. Lo que no tengo es el tiempo. Igual en Y tengo la Y, pero no tengo ni el tiempo ni la velocidad. Voy a despejar. ¿Cómo despejo? Empieza a despejar. Él lo que hizo aquí es que multiplicó 0.34 por 1.7 y luego lo dividió entre 4.9 y le sacó la raíz cuadrada. Y le dio la velocidad inicial. ¿Bien? Y el tiempo, ya cuando tiene la velocidad inicial, puede encontrar el tiempo. ¿Bien? Es bueno que copien estas fórmulas que están aquí, porque ya sabe cómo se despeja en caso de que no tenga el tiempo ni la velocidad. ¿Ya? Así que cópiela.
Porque si yo le pido eso, ya usted sabe que estas fórmulas son las que tiene que usar y cómo despejarlo. Bien. Bien. Quedan 5 minutos. Esa es la parte A. ¿Ok? Ya encontré la velocidad inicial y el tiempo. Esos datos los copio. Tengo el tiempo que vale 1.61 segundos y tengo la velocidad inicial que es 26.36. Ahora, cuando yo tengo la velocidad inicial, acuérdense que le dije que tiene que poner velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Las fórmulas que copiamos delante. Tiene que escribir la velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, que eran los 20 grados. Velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y me va a dar la respuesta. Bien. Voy a borrar. Bien. Recuerden, tengo que identificar las distancias. ¿Cuál distancia es X? La distancia en X es la que está en línea recta, en horizontal, y la distancia en Y es la que va hacia arriba, la vertical. Bien, voy a bajar para ver la parte B. Aquí se ve la parte B. Dice, cuando el componente y la velocidad de U en Y sean 0, entonces quiere decir que estaremos en el punto más alto de la parábola. ¿Por qué? Cuando usted lanza una pelota al aire, cuando ella llega a lo más alto que usted la puede lanzar, ella ahí se detiene y ella baja. Ella vuelve a caer, ¿ok? Entonces, cuando ella llega al punto más alto, su velocidad es 0. Porque ella cuando llega a 0 es que va a empezar a caer. Entonces, la velocidad en Y, como se ve aquí en la fórmula que la copiaron, él usó la fórmula, velocidad en Y es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. La velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, menos gravedad por tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que la velocidad en Y es velocidad inicial por el seno del ángulo. Aquí él reemplaza que la primera velocidad, o sea, la velocidad en Y es 0. ¿Bien? Porque es lo que dije, cuando llega al punto más alto, él se detiene y vuelve a caer. De ahí entonces aplica la fórmula 26.36 metros por segundo, que es la velocidad inicial que calculamos arriba, por el seno del ángulo menos la gravedad multiplicado por el tiempo. Despejo y encuentro el tiempo en el punto más alto. Encuentro el tiempo en el punto más alto. Bien, ahora voy a encontrar la altura en el punto más alto, o sea, voy a encontrar Y. Y en el punto más alto con esta fórmula que ya la tiene. Y ya tengo todos los valores. Tengo que H es 0, porque es en el punto máximo. Cuando llega al punto máximo, la altura es 0. Tengo que la velocidad en Y es 26.36 por el seno de 20. Por el tiempo, que es el tiempo que calculé aquí. Voy a usar este tiempo que seleccioné aquí, no el de arriba, porque este tiempo que está aquí es el tiempo en el punto más alto. Y luego sigue la fórmula en medio, la gravedad 9.8 por el tiempo al cuadrado. Aquí ya solamente uso la calculadora, calculo y me da la Y, que es 4.14 metros, ya que es el punto más alto. Ese es el punto más alto y encuentro ese dato. Bien, ya encontré la B, que es el punto más alto.
Bien. La C decía que quería saber la velocidad final de la pelota cuando ya está dentro del arco. Y dice que el balón de la portería en 1.61 segundos, que es su velocidad, que la calculé arriba, y aplico velocidad en X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, eso me da la velocidad en X, y la velocidad en Y la calculo también con la velocidad inicial por el seno del ángulo menos 9.8 por la velocidad